Amén, 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 hermanos. ¿Cómo están? Buenos días. Si ustedes han leído la noticia, aún acá intentaron asesinar a President Trump, el expresidente Trump. Sí. Y es más, mataron a una persona en la audiencia. Entonces, ahí está grave ya. Bueno, es expresidente y es candidato de presidencia de la elección este año. Entonces, ahí están. Las cosas no están mejores allá. Pero Dios sigue en control de las cosas. Entonces, quien sea el presidenta, Dios es soberano sobre esas personas. Amén. Vamos a estar en Santiago 3, 2 al 5. Santiago 3, 2 al 5. Y hoy día el estudio, y el último estudio que vamos a hacer, porque el pastor Eric regresa este miércoles, es controlando nuestra lengua. De Santiago capítulo 3, 2 al 5. Amén. Santiago 3, 2 al 5. Dice la palabra de Dios: porque todos fallamos de muchas maneras, y si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Miran también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son, sin embargo, dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño y, sin embargo, se jacta de grandes cosas. Pues qué grande bosque se enciende con tan pequeño fuego. Señor, gracias por tu palabra. Guíanos en este estudio. Para ver la importancia, Señor, de controlar nuestra lengua para tu gloria y para tu honra, Señor. Que podemos ver la magnitud de nuestras palabras. Y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén, amén. Muy bien, amén. Ahora, durante la historia de la humanidad, la lengua, que es bien pequeña, ha causado mucho daño en el mundo. Ha llevado a guerras, actos horribles, desastres interpersonales y conflictos dentro de la iglesia. Y no estamos hablando de este siglo, estamos hablando desde el inicio de la iglesia. Entonces, nuestras palabras o falta de ellas pueden causar mucho bien y mucho mal. Entonces tenemos que medir nuestras palabras. Y Santiago acá habló de la idea de controlar la lengua como una clara evidencia de la fe en Cristo. Si somos creyentes, vamos a controlar nuestra lengua. Yo voy a repetir eso. Si somos creyentes, vamos a controlar y medir nuestras palabras. Porque uno de los resultados u obras de nuestra fe en Jesús es que aprendemos a medir nuestras palabras. Y Pablo nos recordó en Colosenses 4:6. Vamos a Colosenses 4:6, por favor. Colosenses 4:6, que dice: que su conversación sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepa cómo debe responder a cada persona. Y la mayoría de nosotros sobrepasamos este punto, pero la implicación indirecta es que tenemos que acercarnos a cada persona diferente. No podemos acercarnos a todas las personas de la misma forma, porque están en diferentes niveles de madurez. Entonces tenemos que acercarnos de forma más adecuada dependiendo de esa persona. Pero también somos prisioneros de la inmadurez de una persona. Entonces estamos ayudando a los hermanos para crecer en esta área. Primera de Pedro 3:10. Primera de Pedro 3:10 dice: el que desea la vida amará y ver días buenos, refrena su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Ahí está. Yo te doy un ejemplo. Yo estaba leyendo un artículo el domingo pasado, el domingo pasado, de un pastor. Bueno,
de 5 pastores que fueron denunciados y un pastor de joven, entonces son 6, porque uno de ellos estaban abusando de un menor dentro de la iglesia. Sexualmente estaban abusando de un menor y lo querían encubrir. Ahora, no solo eso, pero cuando la víctima los padres de la víctima querían denunciarlo, la iglesia, los pastores trataron de descreditar la familia. Usaron sus palabras para descreditar la familia. La víctima, en vez de proteger, ¿qué debería hacer la iglesia? Proteger, ¿sí o no? ¿Pero quién protegieron? El abusador. Ellos querían con sus palabras descreditar la familia, la víctima. ¿Para qué? Para preservar su reino. Ellos querían mantener el reino que ellos tuvieron, que ellos establecieron. Mira mi iglesia, mira esto, mira esto. Y finalmente abusaron de su poder. Y esas prácticas de usar nuestra lengua para destruir a otros son patrones que muchas veces lo vemos dentro de la iglesia. Es una lástima, pero lo vemos. Y lo vemos aún en la iglesia primitiva. Ahora, a veces los pastores abusan del poder hacia sus miembros y a veces los miembros abusan su poder contra los pastores. Hay un juego de poder acá. Siempre hay un juego de poder. Y si alguna vez has hablado con un pastor reconocido, si Dios te permite, pregúntale, ¿cuántas veces la iglesia o un grupo de hermanos intentaron sacarte? Eso va a ser una conversación bien interesante. Porque esa es la tendencia. O cuántos pastores llamados por Dios, hombres de integridad, han sido removidos de su posición por miembros inmaduros causando división. Varios. Yo conozco personalmente varios hombres de integridad que aman al Señor. No son perfectos, pero aman al Señor y fueron sacados por miembros inmaduros. Y hoy veremos la importancia de guardar nuestra lengua o medir nuestras palabras, porque como cristianos se espera que nosotros caminamos como Cristo caminó en esta área y en cada área de nuestras vidas. Mientras nosotros maduremos, va a ser un proceso, y escúchame ahora, va a ser un proceso de controlar nuestra lengua. No pasa de un día al otro, porque tenemos hábitos que a veces no podemos controlar. Pero la lengua puede causar una gran bendición y un gran daño. Entonces, miren lo que dice Proverbios 10:19, por favor. Proverbios 10:19 dice: en las muchas palabras la transgresión es inevitable, pero el que refrena sus labios es prudente. Es prudente. En la consejería, porque como ustedes saben, yo soy psicólogo, a veces ellos me entrenan a hacer preguntas. No preguntas con una respuesta sí o no, sino preguntas abiertas. ¿Por qué? Porque tú quieres ver lo que está en el corazón de la persona. Y deja una pregunta abierta, permite a la persona hablar y revelar lo que hay en su corazón y desahogarse si es necesario. O meter la pata, si es necesario. Proverbios 16, 23 y 24. Proverbios 16, versículo 23 y 24. El corazón del sabio enseña a su boca. Mira, yo voy a repetir eso. El corazón del sabio, y hasta acá estamos hablando del corazón. El corazón del sabio enseña a su boca y añade persuasión a sus labios. Penar de miel son las palabras agradables, dulce al alma y salud para los huesos. Qué tan bonito cuando los hermanos se edifican. Pero muchas veces somos más expertos en identificar todas las fallas que exaltar a los hermanos. Efesios 4:29. Efesios 4:29. Dice la palabra de Dios:
No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo lo que sea bueno para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Ahora, en todo eso yo quiero que ustedes sepan que estamos llamados a hablar. Somos una, vamos a decir, creación en cual Dios nos dio el don de comunicarnos. Y tenemos que hablar. Y eso es perfecto y eso es necesario. Pero cómo hablamos exalta a Dios. Cómo hablamos puede traer deshonra a Dios. Podemos hablar mal a nuestros jefes. ¿Ha pasado? Y a veces no hablamos mal a ellos. Hablamos mal en nuestro corazón. Hacemos nuestro berrinche en nuestro corazón. Podemos hablar mal a nuestros padres. ¿Cuántos de nosotros hemos hablado mal a nuestros padres? Levanta su mano. Yo soy el primero. Yo metí la pata varias veces con mi mamá y mi papá. Y también sentir su ira por hablar mal. Parte de. Pero nosotros tenemos que usar nuestras palabras para glorificar a Dios. Mira lo que dice Richard Baxter. Él dice, tener cuidado con ustedes mismos, no sea que su ejemplo contradiga su doctrina. No sea que deshagan con sus vidas lo que dicen con sus lenguas y sean los mayores obstaculizadores del éxito en sus propias labores. Nosotros mismos podemos ser el gran obstáculo de nuestras vidas porque no sabemos hacer qué, controlar nuestra lengua. Entonces, mira lo que dice el versículo 2. Porque todos fallamos en muchas maneras. Si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Todos ofendemos. Vamos a empezar, ese es el punto que tenemos que entender. Todos ofendemos. No hay ninguna persona acá perfecta. Lo primero que debemos notar en esta declaración de Santiago, versículo 2, es que se incluye a sí mismo. Se incluye a sí mismo. Yo me incluyo en esto también. Cada pastor debería incluirse también. Cada miembro de la iglesia debe incluirse. Porque todos fallamos de muchas maneras. Todos tropezamos en lo que decimos. Nadie es perfecto. Aún el maestro más grande. ¿No? Piensa el pastor que tú piensas, wow, ese predica muy bien. Falla. Nosotros simplemente no lo vemos. Pero falla. Y si no me cree, habla con su esposa. Y se dan cuenta rápido. Porque no somos perfectos, ninguno somos perfectos. Pero Santiago estaba confirmando lo que ha mostrado desde Génesis hasta Apocalipsis, que seguimos pecando con nuestra lengua. Incluso bajo de la gracia de Dios en Jesucristo, incluso como creyentes, seguimos fallando con nuestra lengua. Seguimos luchando con el pecado de controlar nuestra lengua hasta que Cristo regrese o hasta que muramos. Va a ser así. Entonces, acéptalo. Seguimos adelante, pero vamos a crecer en esa área. Porque muchos de nosotros no practicamos dominando nuestra lengua. Y lastimamos a otros con nuestras palabras, ya sea creyentes o no. Eso no importa si eres creyente o no. Tú vas a lastimar, el incrédulo también va a lastimar con sus palabras. A veces nosotros lo hacemos acá disfrazado en la religión. Tenemos esa tendencia. ¿Viste lo que la hermana Milagros estaba, su ropa? Ya estamos hablando mal de ella en vez de hablar directamente con ella. Y ojo, ella está vestida muy bien, yo simplemente estoy ilustración. Pero tenemos esa tendencia. Por favor, vamos a orar por el pastor Eddie porque él está pasando por esto y confesa todo lo que está pasando en su vida cuando él te dijo personalmente a ti. Eso no está bien. Entonces hacemos igual que el mundo, simplemente disfrazado en la religión, los términos cristianos. Pero eso no es adecuado. Pasamos una y otra vez luchando en esta área. Y vamos a luchar aun cuando nos convertimos en cristianos. No vamos a dejar este pecado, vamos a mejorar, eso sí. Vamos a mejorar, pero
este pasaje demuestra que no es cierto que nosotros vamos a ser perfectos en esta área. Porque Santiago, un creyente en Jesús, se estaba incluyendo a sí mismo como seguidor de Cristo. Yo también voy a fallar. Yo te digo ahora, yo también voy a fallar. Y si alguien no comete ningún error en lo que dice, ese hombre es perfecto. ¿Quién es ese hombre? Jesús. No hay otro. No importa quién sea. Aun cuando nosotros pensamos ahora que tenemos una familia, tenemos edad, y nosotros crecemos y nos damos cuenta que nuestros padres no eran perfectos. Recuerdo cuando éramos niños, nuestros padres, lo máximo somos nuestros padres. Y cuando crecemos más y más, vemos que nuestros padres no son perfectos. Cada joven llegó a esa conclusión. Cada persona. Y los niños más pequeños van a llegar a esa conclusión. Pero lo que se van a dar cuenta es que no somos perfectos, pero están siendo perfeccionados en Cristo. Eso es lo que necesitamos entender. Estamos creciendo en esa área. Pero si alguien dice que no comete pecado con su palabra, está mal. Y yo creo que cuando Santiago dijo un hombre perfecto, se estaba refiriendo a la madurez espiritual. Porque ninguno de nosotros somos perfectos, excepto Cristo. Entonces la idea de la perfección es crecer en la conformidad a Cristo. De una forma, y una forma que demuestra eso es controlando ¿qué? La lengua. La lengua. Ahora, si tú quieres ver si está controlando la lengua, cuando te encuentra una situación, vamos a decir, intenso, evalúa cómo reacciona. Evalúa. Entonces, por ejemplo, si es una pareja casada o con sus hermanos, tíos, tías, sea lo que sea, y hay un momento intenso de coinonía en la familia, una pelea, ve cómo reacciona. Porque muchas veces soltamos las lanzas así, guapa, guapa, mira, tú hiciste esto y esto y esto, y secamos la lista, mira, hiciste esto y esto. Tenemos esa tendencia de lastimar a las personas con las palabras. Ellos dicen, los artículos dicen que los hombres lastiman a las mujeres con sus acciones. Las mujeres, porque saben que no son más fuertes, lastiman a los hombres ¿con qué? Con las palabras. Tú no tienes valor. Así lo dicen. Y eso destruye a un hombre. Lo digo ahora, destruye a un hombre. Cuando la mujer en cual tú amas, te casaste, dice, tú no tienes valor, es como, sacar el cuchillo así lento con la sangre. Así duele. Lo digo porque pasa. Pero tenemos esa tendencia de usar nuestras palabras para lastimar a la persona. Y demasiadas veces, hermanos, con nuestras palabras, nosotros en realidad herimos más que edificamos. Por ejemplo, los padres pueden aplastar a sus hijos. Los padres pueden aplastar, tú no sirves. O todo lo que hacen, nada es perfecto. Pueden aplastar a sus hijos o pueden levantar a sus hijos. ¿Cuándo fue la última vez, padres, que le dieron un abrazo a sus hijos? No. Han estado dando abrazo ahora. Pero podemos levantar a nuestros hijos con nuestra palabra. Los pastores pueden destruir y aplastar a la persona o pueden animar a los hermanos en la iglesia. Los esposos pueden ser un gran aliento a su familia o pueden aplastar a sus esposas e hijos. El cuerpo de Cristo puede ser duro y crítico o amoroso y amable con la verdad. Lo que nosotros nos olvidamos es que nuestra forma de hablar revela el corazón. Mira, hemos hablado de esto ya, pero es algo que no se registra en nuestro corazón. Cuando nosotros hablamos, revela lo que hay en nuestro corazón. Es la forma más clara para ver lo que hay en el corazón de una persona. Deje que esa persona hable. ¿Y cuál es nuestra tendencia? Cuando estamos hablando, entonces vamos a decir, yo estoy hablando con Gaby. Gaby menciona 2 minutos, está hablando. Y ya yo estoy pensando mis puntos y en realidad no escucho. Porque yo tengo que formar mi argumento para decir lo que ella, para contradecir o decir lo que ella quiere escuchar.
qué sé yo, en vez de escuchar para ver lo que hay en su corazón. Entonces, no tenemos la práctica, pero la práctica en la consejería nos enseña, deja que la persona hable. Cállate. Deja que la persona hable, porque revela su corazón. Mateo 12, 34 al 37. Mateo 12, versículo 34 al 37. Angie, tú puedes leer, por favor, voz alto. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno sin lo malos? Porque de la abundancia del corazón abre la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. El hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás juzgado y por tus palabras serás condenado. Nuestra forma de hablar muestra en vivo lo que hay en nuestro corazón. Entonces yo te voy a dar un ejemplo. Cuando los hermanos, vamos a decir hermanos porque todos somos hermanos, si los hermanos se pelean y dicen, yo te odio, ¿qué ha pasado? Ha pasado. En realidad, ¿por qué dijeron eso? ¿Por qué lo dijeron? ¿Por qué? Momento de cólera, sí. ¿Por qué? Porque lo sienten. ¿A dónde está ese sentimiento? En el corazón, simplemente se reveló. Está ahí. Y muchas cosas están en nuestros corazones, simplemente no lo decimos. Y Dios, por su gracia, permite las pruebas para revelar lo que hay en nuestros corazones. Y muchas veces lo que no evaluamos en las pruebas es nuestras palabras. Eso lo cuesta. Evaluamos lo que está pasando, pero no evaluamos nuestras palabras. Y eso revela lo que hay en nuestro corazón. Y a veces decimos palabras, no decimos palabras, mejor dicho, pero nuestra actitud y comportamiento e indiferencia a los demás hablan más alto de palabras. Algunos de nosotros aprendimos a callarnos. A veces por nuestra profesión, yo trabajando en la universidad, yo tenía que ser bien profesional. Bien profesional. Pero yo sabía cómo lastimar con las palabras, profesionalmente. Ojo. Nosotros, a veces, aún con nuestra falta de palabras, decimos un montón de cosas. Un montón de cosas decimos con esa palabra. Simplemente no nos damos cuenta porque no medimos la palabra. Vamos, y yo te voy a dar un ejemplo de no medir la palabra. ¿Algunos de ustedes tienen tarjeta de débito? ¿Algunos de ustedes tienen tarjeta de débito? Amén, varios de nosotros. A veces cuando tú usas la tarjeta de débito, no te das cuenta el dinero que estás gastando, ¿sí o no? Y mira la cuenta y revisa y tú dices, wow, ¿qué pasó con el dinero? Lo gastaste. Simplemente no te diste cuenta. Así es la lengua. Hablamos, pero nunca nos damos cuenta qué decimos. Y no analizamos lo que nosotros decimos. Ahora, vamos a decir, yo tengo algo con el hermano Leoncio. Y yo hablo con él. Y yo puedo criticar cada palabra que él dice. Pero no puedo criticar ninguna palabra que yo dije. Esa es la tendencia. No hay un pleito entre nosotros. Tengo que aclarar eso siempre. Pero yo quiero que ustedes capten el punto. Como una tarjeta de débito usamos nuestras palabras. Lanzamos y nunca registramos lo que estamos diciendo. Hasta que alguien nos confronta y nos dice, hermano, dijeron A, B, C, D. Y ellos miran, no, yo no dije eso, porque no tenemos la tendencia de medir nuestras palabras. ¿Tú sabes cuántas veces en esta iglesia, cuando dos hermanos tenían un desacuerdo, uno o ambos maltrataron o mostraron indiferencia, no solo a la palabra, vamos a decir, hay una indiferencia entre Leoncio y yo. Entonces, porque yo estoy molesto con él, yo voy a tratar a su esposa mal y todas sus hijas mal. ¿Eso es bíblico? No. ¿Lo hacemos? Ahí está el
No es bíblico. ¿Lo hacemos? Sí. Lo hacemos. Yo tuve que hablar con hermanos acá. No trate a veces, no trate a la persona diferente. Tú desacuerdas con la hermana del hermano fundamental, déjalo ahí. No tenemos que tratar a los demás indiferente. Ahora, no estamos hablando mal de ellos, pero nuestra actitud hacia ellos es negativa. Y eso no es bíblico, hermanos. Y tenemos que crecer en esa área. Tenemos que crecer en esa área porque nuestra tendencia es que nosotros somos ofendidos. Es como decir, yo estoy ofendido con mi esposa y después trato con indiferencia a sus hijos. Ahí cuando algo pasa es sus hijos. Cuando algo excelente es nuestros hijos. Pero tenemos esa mala tendencia. Y aunque Santiago estaba advirtiendo en contra de nuestra forma de hablar, a veces nuestro silencio puede ser igual de peligroso. Yo lo voy a repetir, a veces nuestro silencio puede ser igual de peligroso. Y vamos a dar un ejemplo dentro del matrimonio. Si hay un pleito en las parejas, y en ese pleito, el esposo o la esposa dice, ¿tú no me amas? Estaban en medio de la tormenta y hacen esa pregunta. Y el esposo o la esposa no dicen nada. ¿Qué implica eso? ¿Cómo se va a sentir el cónyuge que hizo esa pregunta cuando el otro no contesta? ¿Cómo se va a sentir? Mal. ¿Por qué se va a sentir mal? Ay, vamos. ¿Por qué se van a sentir mal? Porque si no le responde, la respuesta es difícil. Exacto. En nuestro silencio podemos gritar cosas. Ahora, en el otro extremo, yo conozco esposos que nunca le dan un afecto, un abrazo a su esposa. Y le cuesta, pero siempre está haciendo cosas. Ojo. El esposo cocina, limpia, hace, pero nunca dice con sus palabras, te amo. Cuando el esposo no dice a la esposa que le ama, ¿cuál es el resultado en ese matrimonio? Tiene que hablar, escuela dominical. ¿Ah? Cuando el esposo nunca le dice o afirma con sus palabras que ama a su esposa, ¿cuál es el resultado? Ahí, duda de su matrimonio. La esposa no se siente amada. Inseguridad. Ahora, el esposo limpia. El esposo ayuda en la casa, pero nunca dice, mi amor. Nunca lo dice. Y eso causa daño. Y el esposo, cuando hablo con esos esposos, yo sí le digo, ¿cómo le dice? Yo limpio, yo hago, yo eso, y le da una lista larga de cosas que ellos hacen para demostrar amor. Ahora, ellos no están mal en un sentido, pero en un sentido sí están mal. ¿Por qué? Porque tienen que decirlo. Entonces, como argumento, cuando están peleando y la esposa, vamos a decir, dice, tú me amas en medio de la pelea, y el esposo no contesta, causa daño. ¿Correcto? El otro extremo, el esposo que ayuda en la casa, pero nunca lo dice, causa daño. Y estamos llegando al mismo punto. Nuestras palabras pueden causar daño. Simplemente no nos damos cuenta. Y una vez más, yo puedo con detalles recordar todo el argumento de una persona. Si hay un desacuerdo conmigo, una persona, yo puedo recordar todo lo que él o ella dijo con detalles. Ahí está mi mente, grabado. Y le doy vueltas y vueltas y vueltas. Y me convierto en un experto de lo que dijo la persona. Pero no sé nada lo que yo dije.
Nunca voy midiendo mis palabras. Y ahí está lo que estamos hablando. Él dice, Santiago está diciendo que tenemos que controlar nuestra lengua. ¿Por qué? Porque nuestra lengua es una ventana a nuestro corazón. Nos deja ver claramente. El ejemplo, si los hermanos dicen, yo te odio, es porque ya está en el corazón. Simplemente reveló lo que estaba allí. Primera de Pedro 2:22, por favor. Nosotros debemos ser como Jesucristo. Debemos imitar a Jesucristo incluso en cómo hablamos. Primera de Pedro 2:22. Mira, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en él. Yo solamente estoy leyendo parte. El cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca. ¿Cristo pecó con sus palabras? No. Todo lo que habló era perfecto y santo y reveló su corazón que era perfecto y santo. Hebreos 4:15. Hebreos 4:15. Hermana Sachi, ¿puede leer por favor Hebreos 4:15? Él es nuestro modelo. Yo voy a repetir eso. Él es nuestro modelo en nuestro discurso. Nuestra tendencia y nuestra mala hábito o indisciplina en no medir nuestras palabras tiene que terminar hoy día. Ya tenemos que empezar a medir nuestras palabras porque está causando daño. La mayoría de las iglesias, las divisiones que vemos en la iglesia es porque personas no controlan ¿qué? Su lengua. Jesús es nuestro modelo en cómo nosotros debemos vivir, incluso en cómo nosotros debemos hablar. Y Santiago estaba declarando que aun siendo parte del pacto de la gracia de Cristo, seguimos luchando con este pecado de controlar nuestras palabras. Y aunque nunca seremos perfectos en esta área, vamos a crecer en madurez. Y es el punto, tenemos que crecer cada día aprendiendo a controlar nuestras lenguas. ¿Cómo lo hacemos? Ahora, parte del problema, ya lo mencioné, no medimos nuestra palabra. Ahora, si hay un pleito entre, los Benis, hay un pleito. Cada Beni puede, con detalles, puede decir, mira, él dijo esto, tú dijiste esto, tú dijiste. Se pueden hacer uno contra el otro, pero no pueden hacerlo a sí mismo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Empezamos a medir nuestra palabra y a evaluar lo que nosotros estamos diciendo a la luz de la palabra de Dios. Y eso conlleva trabajo. Porque ya yo no voy a poner el trabajo al externo. Nosotros tenemos que hacer el trabajo internamente. Empezar a medir nuestras palabras con la palabra de Dios. Y vamos a crecer en esta área. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo que nos guía y tenemos estos principios acá. Entonces, si hay un ejemplo, si yo estoy discutiendo con mi esposita y nace en mi corazón, no te quiero. Tú sabes. Ahora, no lo digo. Por la gracia de Dios estoy dominando mi lengua, pero todavía tengo que tratar con el corazón que yo tengo ese sentimiento contra mi esposa. Ahora, ojo, no lo dije. No, ya estoy bien, pero todavía hay ese sentimiento en cual yo tengo que someter al Señor. Esas cosas tengo que hacer. Porque muchos de nosotros nos contentamos para decir, no dije eso. Pero no nos contentamos con el dolor de tener ese sentimiento contra mi esposa, mi hermana, madre de mis hijos, en mi corazón. ¿Tú ves la diferencia? Yo puedo echar la culpa. Ahora, yo aún puedo controlar mis palabras, pero yo aún tengo que controlar el sentimiento en mi corazón entregándole al Señor. Y nos cuesta. Pero tenemos el Espíritu Santo y podemos hacerlo.
Todo lo que la Biblia pide, podemos hacerlo. ¿Tú sabes por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo. Y todo eso se hace en la fuerza de Cristo. Vamos a Filipenses 4:13, por favor. Filipenses 4:13, déjame decirlo, nosotros tenemos la tendencia de citar este versículo afuera de su contexto. ¿Quién puede leer este versículo? ¿Quién lo puede citar? Amén. Todo lo puedo hacerlo fuerte, frente, gracias a Cristo que me fortalece. Todo lo puedo hacerle frente, gracias a Cristo que me fortalece. ¿Quién conoce ese versículo? Amén. ¿Y cómo lo usamos? Yo voy a pasar ese examen porque todo lo que puedo hacer en Cristo me va a dar la fortaleza. Yo puedo ser exitoso mi negocio porque todo lo puedo hacer en frente de la gracia de Cristo. Pero lo que Pablo está hablando acá es hacer todo para la gloria de Dios, no para la gloria nuestra. Todo podemos hacerlo porque Cristo nos da la fortaleza para hacer su voluntad, no la nuestra. Ahí está la gran desconexión de muchas iglesias. Usan este versículo en los deportes, algunos lo tienen como tatuaje en sus brazos. Tontería, para hacer lo que ellos quieren, no para hacer lo que Dios quiere. Isaías 41, versículo 10. Isaías 41, versículo 10. Hermano Nico, ¿tú puedes leer, por favor? Sí. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios y te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo lo voy a leer en la versión católica, porque es un poquito más claro. No tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerza, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. ¿Quién tiene la victoria? Dios. ¿A dónde recibimos la fuerza para controlar este pedazo de carne en nuestra boca? La lengua. Dios. No viene de mi persona, aunque yo tengo que esforzarme a obedecer. Pero viene de Dios. Pero nuestra tendencia es que no tenemos la disciplina de controlar nuestra lengua y nuestras palabras. No tenemos esa disciplina. Y cuando alguien nos enojamos, y una vez más le dije, cuando nos enojamos, sacamos esa alma espiritual y a disparar a todo mundo con nuestra lengua. Tú eres así, tú eres así. No. No tenemos la disciplina de controlar nuestra lengua. Y eso va a doler. Eso va a doler. ¿Tú sabes por qué va a doler? Tú tienes que callarte y confiar en el Señor. Aunque te están diciendo todo tipo de tontería, en cual no es cierto. Tú tienes que callarte y medir tus palabras para la gloria de Dios. Y para el hermano y la edificación del hermano o la hermana. Es mucho trabajo. Una vez más, somos expertos de analizar lo que dice el otro, pero somos neófitos en examinar lo que nosotros decimos. Y ahí está el gran problema en muchas iglesias. Y no queremos hablar. Estamos dispuestos a hablar con un hermano, como nosotros en bochinche, pero no estamos dispuestos, no tenemos la valentía para hablar directamente con él, con ella. Estamos dispuestos a analizar todos sus errores, pero no estamos dispuestos a analizar todo lo bueno que ellos hacen. Es nuestra tendencia de no medir nuestras palabras. El versículo 3 y 4. Mira el dominio propio acá. Antes de tiene preguntas. Amén. Versículo 3 y 4. De Santiago, capítulo 3. Ahora estamos en capítulo 3, versículo 3 y 4. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Mire también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son, sin embargo, dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. La boca siempre va a revelar lo que hay en nuestro corazón. Ya lo vimos.
Yo quiero que ustedes lo marcan en su cabeza. Cuando yo hablo, estoy hablando de mi corazón. Cuando yo hablo, estoy hablando de mi corazón. Mateo 7, 20 al 23, por favor. Mateo 7, de 20 al 23. No, disculpe, Marcos 7, me equivoqué. Marcos 7, 20 al 23. Hermana Jennifer, ¿tú puedes leer? Sí, hermana Jennifer. No, ya la hermana Juana lo tiene. Dale. Pero decía que lo que el hombre sale se contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ok. Lo que sale del hombre es lo que es el hombre. Lo que sale del hombre es lo que es el hombre. Si un hombre constantemente dice mentiras, ¿por qué dice mentiras? Porque es su naturaleza. Es lo que es. Si un hombre siempre se juega la víctima, es porque eso es su corazón. Y nuestra mala tendencia es no evaluar nuestro corazón. Esa es nuestra mala tendencia. Podemos decir con detalles sobre cualquier otra persona menos nosotros. Y cuando yo hago consejería, mi esposa está acá. Cuando yo hago consejería, y la persona bien ofendida me dice, mira, él o ella me hizo A, B, C, D, y me da una lista, y yo espero 5 minutos ahí, dejando que hable. Y después ellos terminaste, ok, está bien. ¿Qué hiciste tú? Pasaron 5 minutos con detalles, sin respirar, solamente para decir todos los detalles de la persona. Pero cuando yo hago esa pregunta, ¿qué hiciste? ¿Cuál es tu responsabilidad? Yo siempre digo, si tú tienes 10% de responsabilidad, toma la responsabilidad 100% de esos 10%. Siempre, eso es lo que digo. Ok, ¿qué hiciste? Bueno, déjame pensar. Y así. Que muestra una vez más que nosotros no tenemos el hábito de examinarnos a nosotros mismos. Porque nosotros somos expertos de juzgar. Es que no somos expertos a juzgarnos a nosotros mismos a la luz de la palabra de Dios. Lucas 6:45. Dios dado, tú puedes leer Lucas 6:45. Porque de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Okay, vamos. A mí me gusta tener una imagen. Yo pienso un corazón físico con labios. Eso es lo que yo veo. A veces me da asco, pero así es. El corazón habla. Es que estamos acostumbrados a no escuchar. Ese es el detalle. Pero habla el corazón. Si desea saber lo que una persona tiene en su corazón, lo repito, hágale una pregunta abierta. Y si está apasionado por ese tema, aún más. Hágale una pregunta.
Y lo que esa persona hace, si hay rencor en su corazón, es excavar un hueco. Y ellos están en el hueco y ellos siguen excavando y más profundo. Y ya tú no ves su cabeza, ellos siguen excavando porque es más profundo se meten. Y porque no tenemos la tendencia de evaluar nuestro corazón, cuando ya están profundamente en ese hueco, tú puedes decirle, ¿tú ves tu problema? Y después, de vez en cuando dice, en el hueco, de vez en cuando dice, bueno, sí, puede estar un poquito resentido o resentida. No. Tu resentimiento está consumiendo tu vida como un virus. Simplemente no te das cuenta. Y eso pasa frecuentemente en la iglesia. Yo no estoy hablando fuera. Estoy hablando dentro de la iglesia. Si la lengua nunca peca, eso significa que esa persona es perfecta y completo, según Santiago 1:4. Pero él se está refiriendo a madurez, porque ninguno de nosotros somos perfectos. Y una vez más, no significa que seamos perfectos como seguidores de Cristo en esta área, pero estamos siendo perfeccionados y madurando en esta área de controlar nuestra lengua. Y cuando ya tú estás bien controlado, estás controlando tu lengua, amén, ahora controla tus intenciones. Porque ese es el siguiente paso. Porque tú puedes controlar tu lengua, pero en tu corazón maldice a la persona. Y eso no es bíblico. Son pasos. Y nosotros en realidad no nos cuesta esos pasos. Aprender a controlar nuestra lengua, aprender a controlar nuestras intenciones. Porque aunque yo no digo que yo odio a este hermano o esta hermana, pero si lo digo en mi corazón, ¿qué dice la palabra de Dios? Ya pequé. Nadie lo vio. El hermano no lo sabe. Pero yo soy culpable en frente de nuestro Padre Celestial. Entonces, Santiago utiliza la idea de un freno en la boca de un caballo que permite controlarlo. Y mira el orden que yo quiero que ustedes vean. El freno va encima de la lengua, que controla la cabeza. Y cuando controlamos la cabeza, ¿controlamos qué? El cuerpo. El cuerpo. El mismo principio se aplica en la vida cristiana. Un caballo no puede ser dominado o controlado sin el freno. Y tú puedes tener una conexión impresionante con ese caballo. Pero si no tiene ese freno, no te va a obedecer. Y lo mismo pasa con la lengua del creyente. Si esa persona no controla su lengua, ¿qué va a pasar? Su cuerpo va a seguir toda dirección a donde le lleve su corazón. Y no, mira, hay personas dentro de la iglesia que viven totalmente resentidos. Y no se dan cuenta. Piensa en la lengua con una pistola. La pistola, que sea grande o pequeña, es gobernado por el gatillo, que da al centro de la bala, ¡pah! Y lo dispara. No importa si tiene una pistola de este tamaño, es el martillo pequeño, es que lanza el tiro. Y si nosotros no controlamos eso, estamos fritos. Y si no lo controlamos dentro de la iglesia, vamos a causar divisiones y divisiones y divisiones. Y no va a dejar de pararse las divisiones, porque no controlamos nuestras palabras. Y también utiliza Santiago la ilustración de un barco, en versículo 4. Y los barcos, que sean grandes o pequeños, no importa. Y ahora, si pensamos en la época de Jesús, los barcos no eran tan grandes. Si pensamos en los barcos de hoy, son enormes. Igual el principio se aplica. El timón guía ese barco enorme. La lengua guía al creyente. Entonces, ¿cómo nosotros podemos controlar nuestra lengua? 3 cosas. Hay más cosas para decir, pero no vamos a terminar. Pero 3 cosas.
1, abstenernos de usarla para el mal. Suena sencillo, ¿no? Pero es bien difícil. Abstenernos de usarla para el mal. Salmo 141:3, no tiene que ir, pero yo lo voy a leer. Señor, guarda a mi boca, vigila, la puerta de mis labios. Él le está pidiendo al Señor, por favor, protege mis labios. Haga eso. Pide eso en tus oraciones hoy día. Señor, protege. Guarda mis labios de hablar mal. Proverbios 10:19, no tiene que ir. Pero el que refrena sus labios es prudente. Pídele a Dios por prudencia para controlar tu lengua. Santiago 1:26 nos dice que una persona religiosa controlará su lengua, sus palabras. Entonces, cuando vamos a hablar, vamos a intentar hacer preguntas. ¿Ok? Estas preguntas. ¿Es verdad y basado en la palabra de Dios? Antes de lanzar lo que tú vas a lanzar, pregúntate, ¿es verdad y basado en la palabra de Dios? Bien sencillo, pero bien difícil. 2, ¿es necesario en el momento y el momento adecuado? Es necesario y el momento adecuado. Ahora, ¿por qué yo digo el momento adecuado? Porque tú puedes estar tan frustrado que todo, aunque tiene que decir algo, pero porque está dominado por tus emociones, es mejor que esperes. Es mejor que esperes. Porque vamos a lanzar esas palabras que son ciertas con arma. Y eso nunca termina bien. Son ciertas. 3, lo está diciendo en amor y con un corazón humilde. La palabra habla varias veces. Habla con el hermano, pero cuídate porque tú puedes caer en el mismo pecado. Tú tienes que decirlo con amor y gracia. Tenemos que decirlo. Pero si no estamos listos para decirlo en nuestro corazón, eso está bien. Toma una pausa, ora y después habla. Ahora, tu oración no debería tomar un año. Voy a decir eso. Amén. La oración no debería demorar un año. Y si hay un resentimiento en tu corazón, pídele al Señor, Señor, por favor, trata eso. Pero tenemos que cuidarnos. Entonces, ese es el número 1, abstenernos de usar nuestras palabras de forma mal. 2, tratar nuestro corazón. No solamente acciones externas. Todo tiene que venir de un corazón sano. Mateo 12:24, porque de la abundancia del corazón habla la boca, ya lo leímos. Pero esto significa que no nos convertimos en malvados por lo que decimos, sino que porque somos malvados, internamente decimos lo que decimos. Él está mostrando, nosotros hablamos cosas tonterías, es porque nuestro corazón está mal. Y ya lo vimos. Pero tenemos que guardar la fuente de nuestras palabras. ¿Cuál es la fuente de nuestras palabras? El corazón. Y cuando se trata del corazón, ya no es algo solamente comportamiento externo. Tenemos que rendirnos a Cristo. Ahí está. Yo puedo aprender a controlar lo que yo digo. Pero muchas veces no quiero controlar esto. No quiero someter mi corazón al Salvador. Y no quiero caer en moralismo. Y somos bien capaces, somos expertos en caer en moralismo en una iglesia. Porque nos encantamos comportamientos externos mientras no tenemos que tratar el corazón interno. Entonces no podemos desconectar la acción del corazón. Entonces tenemos que tratar el corazón sí o sí.
Porque cuando hay un cambio de corazón, nuestra disposición va a seguir así. Pero cuando no hay un cambio en el corazón, si yo tengo algo contra mi hermano o mi hermana, todavía sigo asesinando a esa persona en mi corazón. Pero no le digo nada. Entonces pensamos que estamos bien, cuando no está bien. Porque Jesús dice, si hay odio en nuestro corazón, aunque han pecado. Y nosotros estamos contentos de vivir en ese pecado mientras no hablamos. Y acá no buscamos solamente un cambio externo. Queremos ese cambio externo que se basa del corazón. Tenemos que pedir a Dios que nos fortalezca para ese trabajo específico en cual nos ha llamado de controlar nuestra lengua. Y dame decirte, no nos vamos a gustar eso. El último, y ahí vamos a terminar porque no tenemos mucho tiempo. Tenemos que vigilar nuestro pensamiento y renovar nuestros viejos hábitos con la palabra de Dios. Tenemos que renovar nuestra mente. Renovar nuestra mente. Y eso nos va a costar. Pablo dijo en Filipenses 2, tenemos que estimar a los demás mejor que nosotros mismos. Yo tengo que aplicar eso. Si alguien me ofende, yo tengo que aplicar eso y entender, renovar la mente, aunque él o ella me han ofendido, sigue siendo hijos de Dios. Si son realmente hijos de Dios. Y renovar mi mente con la palabra de Dios. Porque aún estamos llamados a orar por nuestros enemigos, ¿sí o no? Amén. ¿Qué excusa tenemos? Entonces, tenemos que pensar correctamente de los demás, pero, dame decirte algo, debemos tener una comprensión correcta de Dios, de quien fluye toda verdad. Ahora, dame hacer esta conexión. Yo puedo pensar correctamente de mi hermano o mi hermana, pero eso siempre va a estar influenciado por el conocimiento que yo tengo de Dios. Si yo creo que Dios es malo, eventualmente yo voy a pensar que todos los hermanos son malos. Va a llegar a eso, porque el corazón está mal. Entonces, lo que yo pienso, lo que nosotros pensamos de Dios va a guiar cómo nosotros tratamos a los demás. Y yo te pregunto, ¿qué tú piensas de Dios? ¿Y cómo se manifiesta con los demás? Amén, hermanos, tengo más que decir, pero se acabó el tiempo. Entonces, ¿hay preguntas, quejas, piedras? Dime. Acá, Angie, dame. Ok. Sí. Yo quería preguntar por qué desde que hicimos reportes, nuestra esencia como humanidad se ha convertido totalmente al mal. Porque si no somos mal, por tanto así nos hemos convertido, somos, ¿no? Por haber caído. Ok, si tú puedes, vamos a reducir esa pregunta un poquito. Vamos a medir nuestras palabras. ¿Y qué quiere preguntar? Yo me pregunto, pero ¿cómo nos hemos vuelto tan malos? Ok, en tu pregunta hay un error. Y ese error, tú dijiste, ¿por qué nos convertimos tan malos? Implicando que somos buenos. No somos buenos. El momento que una persona rechaza a Dios, el momento que la persona dice, basta, yo no quiero nada saber de ti, nuestro Creador, la única respuesta es maldad. Eso porque cuando Pablo dice, nadie busca a Dios, Dios dice en Génesis, todos sus pensamientos eran malvados, es porque el momento que la persona, el ser humano, se aparta de su Creador, va en mal camino. Y no solamente en mal camino, en camino y empeorando cada vez. Entonces, en tu pregunta,
hay algo bien fundamental que no nos damos cuenta, que pensamos que somos buenos. Y eso es una mentira. No somos buenos. Entonces yo pienso en el peor asesino en el mundo y yo tengo que pensar que yo puedo caer en ese mismo pecado. Porque sin Dios yo soy una desgracia. Ahí está el detalle. ¿Contesta tu pregunta? Dale. Cuando, por ejemplo, porque como el pecado desde el primer hombre ha contaminado la esencia de lo que Dios ha creado, ¿cómo es el pecado? Ok. Eso es una pregunta teológica. El momento que Adán y Eva, como nuestros representantes, todos nosotros caemos. Ellos fueron nuestros representantes. Y Dios maldició no solamente al ser humano, sino maldició el mundo como nuestros representantes. Porque él, el hombre, estaba encargado del jardín. Estaba encargado. Entonces, el momento que él pecó como nuestros representantes, todo lo que él representa también cayó. Entonces, y vamos a pensarlo de esta forma. Yo lo uso normalmente en una familia. Si el esposo o si los padres cometen un delito, acá en cualquier país, ellos van presos. ¿Pero qué pasa con los hijos? ¿Ellos no sufren? Sí, van a sufrir. Exacto, de sus padres. Nuestros representantes es Adán y Eva. Es porque Pablo dice, por un hombre entró pecado y por un hombre entró la gracia. Amén. ¿Otra pregunta? ¿Otra queja? Ángel. Esperaba Ángel. Un compañero de trabajo estaba aconsejando a otra compañera de trabajo que dijo que vivía con un problema. No sabía la otra vivía con una frustración. Y mi compañero de trabajo, el consejo de mi compañero de trabajo fue que no, tranquila, tú tienes que cocinar en algo de la hipocresía. Amén. Sigue. Y yo creo que así va a lo también. Y la chica estaba encantada. Y de uno de los es porque seguramente ese control del ego fue igual que el cristiano. Sí. Entonces, ¿cómo en realidad dice un controlamiento del ego? Ok. Ahora, hay algo también fundamental en esa pregunta, que está mal. Tú puedes controlar tu persona. Yo no puedo controlar a los demás. Yo no puedo ver el corazón de yo no puedo ver sus corazones. Pero yo sí puedo evaluar mi corazón. Entonces, es mejor viendo y el error acá es tenemos la tendencia de solamente mirar a los externos. Y ahí está el detalle. Ahora, tu amigo, de compañero de trabajo, mira, era honesto. Tú tienes que ser experto en el arte de la hipocresía. Eso es lo que ellos hacen. El tema es que lo hacemos acá. Simplemente no queremos reconocerlo. Entonces, ¿cómo tú puedes reconocer que alguien está mejorando en esa área? Tú no puedes reconocer. Tú puedes reconocer por sus frutos, pero tú sí puedes reconocer si tu corazón está bien. Porque acá no podemos ver corazones. Una vez más, yo puedo decirle a mi esposa que yo amo a mi esposa, pero en mi corazón estoy molesta con ella. Entonces el problema no es mi esposa. ¿Quién es? Exacto. Entonces tú tienes que examinarte y someter tus sentimientos a la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias por este tiempo y este estudio tan práctico, Señor, de controlar nuestra lengua. Señor, ayúdanos, por favor. Si tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, podemos cumplir el orden y el mandato de controlar nuestra lengua. Pero es una disciplina, oh Dios. Ayúdanos para disciplinarnos en esta área, medir nuestras palabras, medir nuestras intenciones a la luz de tu palabra, Señor.
Y gracias, Señor, por la iglesia local, los hermanos en Cristo que nos ayuda a crecer en esta área. Guíanos, Señor, para ser santo como tú eres santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.